hermanos, hermanas que nos acompañan esta noche. Les damos la bienvenida a este primer conversatorio en donde vamos a hablar acerca del proceso de vacunación que se está llevando en nuestro país, bueno, y en el mundo, en contra el COVID-19. Para esto, para esta instancia, para este conversatorio, tenemos invitadas profesionales de la salud, todas, que han querido acompañarnos en esta tarde-noche, y voy a pedir que cada una se presente. Vamos a comenzar por Leslie, Marlene, luego y finalmente Pamela. Leslie, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes esta noche y tratar de aportar desde nuestra profesión a aclarar un poquito las dudas respecto al proceso en el cual nosotros como país estamos viviendo. Les cuento, yo soy Leslie Enríquez, soy enfermera, trabajo en atención primaria en los consultorios, como bien se conocen, hace aproximadamente 16 años. Soy encargada del área de calidad, por lo tanto, veo como toda la parte de los procesos que se ejecuten de la mejor manera posible para que sean seguros hacia la comunidad. Y eso en estos momentos es fundamental, dado que obviamente la campaña de vacunación tiene que ser masiva y ojalá con cero errores. Así que eso. Gracias, Leslie, representando a la región del Biobío. Marlene. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Marlene Stay, yo soy enfermera de profesión, trabajo en la Municipalidad de Renca, en la Corporación Municipal. Soy coordinadora clínica y maestra chasquillas, le hago a todo lo que sale de contingencia dentro de la comuna. El trabajo municipal es bien ajetreado, entonces nosotros hacemos la coordinación entre los CEFAM. Y en esta instancia estoy llevando la coordinación comunal del proceso de vacunación en Renca, donde trabajo. Eso. Gracias, Marlene. Y Pamela. Hola, buenas tardes. También agradezco mucho esta instancia de poder compartir un poco esta reflexión en este momento de COVID. Yo soy médico pediatra, soy médica hace 26 años, soy pediatra hace 18 y trabajo en el Hospital Regional de Antofagasta, en la unidad de pacientes críticos pediátricos, en donde además nos ha tocado en esta pandemia atender adultos, adultos con COVID grave. Así que, y participo acá en la directiva del Colegio Médico Regional de Antofagasta. Gracias a las tres por estar presentes hoy y aceptar la invitación. Creemos que somos un pueblo autista que tenemos que estar informados y queremos dar los antecedentes necesarios para que cuando nos toque, de acuerdo a nuestras edades, asistamos al proceso de vacunación. Creemos que es importante aportar como ciudadanos en eso y por eso también quisimos hacer este conversatorio para sacar de dudas y, bueno, que quede claro el tema en general. Algunos datos que voy a dar. El 3 de marzo del 2020 fue el primer caso confirmado de COVID en Chile. El 3 de febrero, o sea, 11 meses de eso, comenzó la vacunación contra el COVID acá en Chile. Una enfermedad que cobró la vida de 19.300 personas y el 80% de ellos mayor de 60 años. Muchas personas perdieron a sus familiares a raíz de esta enfermedad. Hoy, entonces, quisimos conversar acerca de algunos aspectos de esta vacunación, de la aplicación y la efectividad y la aceptación por parte de los ciudadanos. Nos interesa conocer esos aspectos. Así que vamos a comenzar ya con el conversatorio. La primera pregunta que tenemos es conocer
la realidad en los distintos territorios. Una de las ideas de tener invitadas tanto del norte, del centro y del sur de nuestro país es conocer las distintas realidades de cómo se ha llevado el proceso de vacunación en cada territorio. Vamos a comenzar con Leslie para que nos cuente, ya que la región del Biobío fue una de las más afectadas por esta enfermedad. Cuéntanos. Sí, la región en general continúa con una alta tasa de contagio, a pesar de que se ha mantenido constantemente en cuarentena, fase 2, cuarentena, fase 2, pero en general los contagios no han bajado como se esperaría según las medidas adoptadas por el Ministerio. La región en general o la zona en la cual yo trabajo es en Coronel, ¿no? Es una zona muy asociada a lo que era la cuenca del carbón. Por lo tanto, tenemos que entender que el contexto socioeconómico-cultural es característico solo de acá. Tenemos una alta población adulta mayor, una alta población que tiene un daño pulmonar producto de las minas del carbón. Tenemos generaciones con un nivel educacional más bajo, puesto que el padre, el abuelo y el hijo eran mineros. Cuando esto se reformó, se trataron de generar un poco de empleos, y esto no necesariamente se asoció a un aumento de la tasa de escolaridad. Hasta hace pocos años atrás, la tasa o la mayoría de la población no era más allá de una escolaridad de un octavo básico. Y eso obviamente que si nosotros lo llevamos a un contexto de salud es complejo, dado que las personas no logran entender al 100% las indicaciones y menos tomar la conciencia que nosotros esperaríamos para poder adoptar una conducta preventiva, ¿ya? Sin embargo, a la fecha, esto es al viernes, desde que inició la campaña de atención, o sea, de vacunación, llevamos alrededor de 6.200 personas vacunadas. Y eso es súper positivo, ya que significa que, y desde las encuestas que nosotros le hemos hecho igual a los adultos mayores que han asistido a los establecimientos de salud asociados a la municipalidad, muchos de ellos estaban esperando que esto ocurriera, ya que, como ustedes saben, nosotros también estamos muy cerquita o inmersos en el sector costero, por lo tanto, para nosotros era muy común, día domingo, no hay que tener muchos recursos como para poder decir vamos a ir a la playa o vamos a ir al cerrito, vamos a ir al campo, y eso lamentablemente también afectó a la población de acá y disminuyeron positivamente las idas a la playa, pero también ha afectado la salud mental de la población. Entonces, un conjunto de cosas. Sin embargo, se ha visto la vacunación como una instancia en la cual prontamente se pudiera volver a transitar como más en normalidad, ¿ya? Entonces, eso también ha sido bastante bien recepcionado por la población y bien esperado. Y obviamente que eso indica también que nosotros como personal de salud hemos hecho un esfuerzo bastante grande para alcanzar a esa cantidad de personas en un tiempo más bien acotado. Ahí sí. En Antofagasta, Pamela, también hemos tenido, yo digo hemos porque también somos de Antofagasta, hemos tenido números bien importantes con respecto a la pandemia y con muchos pacientes trasladados a Santiago. ¿Cómo has visto tú el proceso de vacunación en Antofagasta? Bueno, yo voy a aprovechar en este caso de, en realidad, hacer un reconocimiento a todo el equipo de salud, de la atención primaria de salud, que son las personas en salud que han estado realmente poniéndole el hombro al tema de vacunación a nivel de todo el país y particularmente también acá en Antofagasta. La APS fue capaz de organizarse muy rápidamente, llegado el momento de que realmente llegaron a Chile las vacunas, digamos, y
y montar una logística que ha sido bien llamativa o digamos como muy reconocible, ¿ah? En el sentido que los profesionales de la APS tienen que mantener ciertas actividades de la APS además de vacunar. Y este es un proceso de vacunación que por el volumen de personas que hay que vacunar realmente genera una tremenda presión asistencial. Entonces lo primero yo reconocería y aprovecharía en todos los lugares donde uno pueda felicitar a la gente de la APS en relación a lo que han sido capaces de hacer en su coordinación y trabajo. Ahora, en nuestra ciudad, hasta el viernes pasado, que en el fondo eran como el grupo prioritario, ¿no es cierto?, mayor de 70 años, se había vacunado el 63% de la población objetivo. Y quizá lo importante de eso es que un número grande de personas vacunadas, en todo caso, así cercano al número de Leslie también, pero lo que yo diría que uno, siempre queriendo más, digamos, ¿no es cierto?, tiene que tener en el pensamiento que lo que sabemos es que para que realmente consigamos una protección colectiva, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a vacunar al 75 o a 80% de la población. Por lo tanto, si somos más o menos ordenados con la programación que ha ido haciendo el ministerio, lo ideal habría sido que hasta el viernes pasado, en todos los lugares de Chile, hubiésemos podido llegar a vacunar al 75% de la población mayor de 70 años. En el caso nuestro, vamos en el 63%, hoy vamos hasta el viernes en el 63%. Esto es un llamado fundamentalmente a que la organización que propuso el ministerio por edades tiene que ver con tratar de facilitar el proceso, pero no implica que los que no se vacunaron hasta el viernes, si son mayores de 70 años y deciden querer vacunarse, pueden ir a vacunarse ahora. O sea, lo importante es que aunque ya estemos avanzando a vacunar a personas de menor edad, los mayores de 70 años pueden seguir yendo a vacunarse y ojalá que lo hagan, porque en la medida en que vayamos cumpliendo la meta del 75% de vacunación por toda edad o por grupo de riesgo, vamos a acercarnos a la meta general, digamos, final, que es la de la protección colectiva como país. Así, eso es lo que yo más destacaría. Perfecto. Interesante eso de destacar que si no se ha vacunado, y aunque no sea la edad que le corresponde, igual puede asistir a los centros de vacunación y se hace un llamado a que se haga. Y vamos con Marlene, que es la región metropolitana y por ende también la más afectada debido a que es la más poblada. Bueno, la verdad es que yo en la misma línea de lo que decía Pamela, creo que gran parte de el mérito que le han entregado a Chile a nivel internacional por el proceso de vacunación lo tiene la APS. Más allá de que yo trabaje ahí, he visto que en realidad son los profesionales los que están en contacto diariamente con las personas que atienden al enfermo crónico de forma periódica, son los que se han comprometido con este proceso y a los que les hemos exigido hartos. Nosotros en la comuna, no solamente con el tema de la vacunación, sino que desde el momento que comenzó la pandemia y que la gente necesitaba tener una atención especializada en su casa, que no estaba dentro de la área de competencia de la APS, igual los profesionales se han puesto en el fondo el overall y han estado trabajando en eso. Entonces la campaña de vacunación es como un capítulo más de esta historia que se ha escrito del último año, en donde se han tenido que adaptar. Yo he visto de cerca cómo eso ha significado ha demandado una gran flexibilidad, porque un día estamos atendiendo personas en domicilio y el otro día estamos haciendo control nuevamente para que no se nos descompensen los crónicos y el día siguiente nuevamente salimos y estamos en un colegio vacunando. Entonces, eso creo que ha sido fundamental para este proceso de vacunación, porque finalmente los dispositivos de salud que están en el territorio son los CEFAM, son los consultorios, y en particular en la región metropolitana, o lo que yo he visto no solamente en Renca, sino que en las otras comunas, el fuerte ha sido la organización y la respuesta inmediata. Cuando nos dijeron que no iban a llegar vacunas, fue al menos 4 días antes de que nos llegaran. Entonces eso requirió que en 4 días armáramos la logística que
para una campaña como la influenza nos demoramos 2 o 3 meses en preparar. Y eso requirió una gran adaptabilidad, flexibilidad que yo antes pensaba que no era la característica de los profesionales de APS. La verdad es que en Renca al menos ha sido bastante ordenado. Nosotros igual tuvimos que asumir un costo para poder desplegar la vacunación, que es disminuir las atenciones regulares en los centros que en general las personas nos estaban demandando porque echan de menos su control de crónicos, todas las cosas que durante el año se postergaron, nos las empezaron a demandar y nosotros nos pusimos ya a finales de diciembre a hacer estos controles, tratar de ponernos al día y hoy nuevamente tenemos que sacar cerca del 50 al 60% de los funcionarios de los CEFAM, los tenemos en los colegios vacunando. La vacunación ha sido muy exitosa, pero a un costo que es que no tengamos todas las atenciones en los centros de salud. Nosotros en este momento tenemos 80 profesionales distribuidos dentro de la comuna, solo vacunando. Y eso ha significado que nuestros adultos mayores, desde la semana antes pasada hasta ahora, han podido ir todos los días a los colegios y se demoran cerca de 10 a 15 minutos en ser atendidos. La espera más larga es la observación post la administración de la vacuna, pero han valorado mucho que no hay tiempo de espera y eso lo hemos logrado solamente porque tenemos un gran número de profesionales desplegados. Eso se suma la gente que está haciendo un control sanitario, que les da la orientación. Entonces, en realidad, yo me admiro de el gran despliegue que tenemos en el sentido de que tenemos mucha mano de obra puesta en eso para hacerlo más expedito, porque además no es como una campaña de vacunación normal. La influenza tenía la particularidad de que uno pone la vacuna y la persona se va para la casa, entonces era un poco una fábrica más rapidita. Ahora como tenemos un tiempo de observación que está mediado porque es una vacuna nueva, tenemos que tener un poco más de precaución, las personas esperan en el recinto 15 a 20 minutos, entonces eso ha significado que tengamos que tener espacios habilitados para eso. Entonces, en realidad, dentro de lo complejo que ha sido esta campaña, el poco tiempo que se ha tenido, yo he visto que se ha desarrollado con bastante fluidez y además ha sido valorado por la gente que estaba esperando la vacuna, muchos de ellos, y que finalmente encuentran en lo más cercano que son los consultorios la respuesta a eso que habían estado esperando. Entonces yo creo que ha sido un proceso bastante bueno dentro de lo difícil que ha sido. Y también hemos tenido la colaboración de la comunidad. Nosotros tenemos voluntarios de las juntas de vecinos, etcétera, que nos han ayudado mucho en el control sanitario, toma la temperatura, ya se saben de memoria cuáles son los grupos objetivos y ellos nos ayudan. Y eso ha sido para mí también una linda experiencia, ver que son personas que no se les paga absolutamente nada, pero que han estado al pie del cañón igual que el resto de los profesionales. Eso para mí es admirable porque están desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Eh, Solamente por la vocación de servicios a la comunidad y no son menor, tenemos cerca de 20 voluntarios en toda la comuna que están haciendo esa función. Renca tiene 150.000 habitantes, 20 voluntarios de tiempo completo es harto para mí. Entonces, yo creo que hemos tenido un buen desempeño al menos en la región. Qué bueno poder destacar las dos partes, ¿cierto? El trabajo de los profesionales de la salud, de los centros de vacunación, de todo lo que es atención primaria y cómo se ha armado en casi un tiempo récord todo lo que ha sido el proceso de vacunación. Y también la voluntad de las personas al irse a vacunar, el poder hacer el tiempo, el espacio y el tiempo también de espera. Sí, me imagino que no ha sido un tema muy estresante para la población, o sí, así como ponte tú cuando están en la fila, me imagino que no hay peleas ni eso, o sí, ha pasado. Bueno, lo que yo he visto en nuestros centros, como les decía, tenemos una gran cantidad de profesionales a un costo bastante importante, pero las personas han esperado y han sido pacientes con eso. Lo que sí nosotros nos hemos preocupado es de que tengan un espacio donde hacerlo, sobre todo porque partimos con los mayores de 85 años. Entonces, no importaba si eran 5 o 10 minutos para esperar, necesitaban estar sentados. Entonces, tuvimos que poner sillas tanto a cuando llegaran, cuando estaban esperando que lo atendieran, después de que lo atendían. Entonces, eso, a pesar de lo difícil, igual se ha logrado, pero tuvo una gran dificultad que era eso, que la mayoría eran personas que no tenían una autovalencia completa o que necesitaban de harto apoyo
y aún así fueron los más ordenados. De hecho, fue muy curioso que cuando empezó a bajar la edad se nos empezó a desordenar algunos puntos de vacunación, dejaron de ser tan fluidos, pero al principio las personas de más edad son muy respetuosas en general y fue más fácil. Sí, yo en varios posts que vi en varios posteos que vi en las redes sociales era que, bueno, nos sacábamos todos el sombrero ante la conducta de los adultos mayores y cómo habían respondido a esto, así que hay que destacar también eso. Una segunda pregunta que les quiero hacer es de educación. La idea de este conversatorio también es educar. Y bueno, hay dudas, consultas acerca de las vacunas que se están poniendo ahora. ¿Cuáles son las que se trabajan actualmente en Chile? Y si se puede afirmar que una vacuna es mejor que otra. Pamela, ¿tú nos puedes ayudar con eso? Claro. Mira, en relación a las vacunas, igual como en relación a fármacos nuevos, ¿no es cierto? En el mundo científico y médico hay siempre una especie como de carrera de nueva tecnología, ¿ya? En este sentido, hay muchos candidatos a vacunas en este momento, se llaman así, candidatos a vacunas candidatas. En el fondo, muchos laboratorios distintos que están tratando de generar una vacuna que sea, en primer lugar, lo primero que se estudia es la seguridad. Y en segundo lugar, la eficacia, o sea, que sean efectivas y que logren lo que uno quiere. De todas las muchas vacunas que hay, vacunas candidatas, más de 180 vacunas candidatas en general en este momento en distintos laboratorios del mundo, en Chile en este momento hay 3 vacunas que están autorizadas por el ISP. De esas 3, ya han llegado 2 al país y se han usado 2, que son la vacuna de Pfizer-BioNTech, que fue la primera que llegó, con la que se vacunaron inicialmente los grupos de riesgo, fundamentalmente de salud, que estábamos atendiendo pacientes graves hospitalizados, que fue como el primer gran lote de vacunas que llegó. Y este segundo grupo de vacunas, que es la vacuna CoronaVac de Sinovac. Después hay una tercera vacuna que está autorizada por el ISP, que es la vacuna de Oxford AstraZeneca. Estos 3 tipos de vacunas son distintas tecnologías una respecto de la otra. La vacuna de Pfizer, que es la primera que llegó, es una vacuna cuya tecnología como vacuna es nueva. Es fundamentalmente ingeniería genética. Se trata de utilizar lo que se llama el ARN mensajero, que es un, digamos, tipo de compuesto, molécula, que tiene que ver con los genes en el fondo. Pero lo importante es que la ingeniería genética tiene un desarrollo de hace muchos años, incluso antes de que estuviera en uso en vacunas, para otros múltiples tipos de, digamos, terapias en medicina. Y en vacunas, la ingeniería genética ya llevaba más o menos como 10 o 15 años estudiándose en este tipo de vacuna que es ARN mensajero, pero es verdad que esta es la primera vacuna que se utiliza de ese tipo, la Pfizer-BioNTech. Luego, la vacuna CoronaVac, que en el fondo es la del laboratorio Sinovac, que es la que estamos usando en este momento, es una vacuna a virus inactivado. Eso significa virus muerto en el fondo. Es como que dijéramos, para que sea fácil entenderlo, es como que el virus se muere, digamos, se mata en realidad, se inactiva, se mata, se muele, por decir, y se hace como un preparado, ¿no es cierto?, una mezcla, y eso en el fondo es lo que se ocupa como vacuna. Y un tercer tipo de vacuna es la vacuna de Oxford AstraZeneca, que también es una tecnología antigua, igual que la de Sinovac, antigua en el sentido de que no es nueva como la de Pfizer, no es ingeniería genética, ya que también es un virus, en el fondo una partícula viral que ingresa a las células a través de un otro virus. Ya, todo esto no es fácil de entender, pero en el fondo quizá lo más importante para la población común, ¿no es cierto?, es que las tecnologías de vacunas tienen muchos años en la historia, que hay que acordarse que en medicina las vacunas son
han sido, digamos, un tremendo aporte a la salud del mundo. Por ejemplo, hay que acordarse de la viruela, ¿no es cierto?, que era una enfermedad infectocontagiosa que desde el 1700 y tanto hasta el 1900 y tanto que se radicó, o sea, digamos, en 300 años, se murieron más o menos 300 millones de personas en el mundo, desde que se empezó a probar la vacuna, que fue con lo que partió la historia de las vacunas en el mundo, con la vacuna de viruela. Y gracias a esa vacuna es que en el siglo XX, ¿no es cierto?, se pudo erradicar la viruela en el mundo. Bueno, y como esa, hay muchas otras vacunas en el fondo que han cambiado la historia de la humanidad en el sentido del control de las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, para cerrar el punto de los tipos de vacuna, lo que habría que tener en cuenta es que las vacunas tienen una gran historia en la ciencia, tienen mucho estudio previo, que hay protocolos muy ordenados en general, que van primero por la seguridad y después por la efectividad, y que en este momento las 3 vacunas que están autorizadas en Chile tienen como meta de sus estudios experimentales la disminución de la enfermedad grave y la muerte, que es algo también súper importante, porque todo depende de qué es lo que tú estudias. Ya estas vacunas, en el fondo, la meta fundamental, el objetivo, es disminuir las enfermedades graves y la mortalidad, que es lo que está generando el problema a nivel mundial. Luego, puede ser, pero eso todavía no está suficientemente comprobado, que estas vacunas puedan ayudar también a disminuir la transmisibilidad del virus, en el sentido de que cuando uno se enferma, ¿no es cierto?, si yo estoy vacunada y me contagio, puedo hacer la enfermedad leve, no me voy a agravar, no voy a necesitar oxígeno, ventilador mecánico, no me voy a morir, pero hasta ahora no hay suficientes datos para decir que yo no puedo ser capaz de contagiar a otros igual, aunque esté vacunada. Eso es importante para los efectos de mantener los mecanismos de protección personal en este periodo en que nos estamos vacunando. Es súper importante porque si no lo hacemos y creemos que porque estamos vacunados estamos como protegidos, estamos listos y podemos sacarnos la mascarilla y volver a acercarnos y abrazarnos como quisiéramos, no vamos a lograr lo que queremos, que es en realidad contener el problema a nivel poblacional. Pero entendemos entonces que independiente de la marca o nombre que tenga la vacuna, las dos son efectivas en la población. Las dos que se están poniendo ahora. Claro, las dos que se están poniendo de ahora y una tercera que es Oxford AstraZeneca, que ya fue autorizada por el ISP, pero que todavía no ha llegado a Chile ninguna dosis de esa vacuna. Ahora, hay que poner atención también a lo que va a ir apareciendo en la literatura respecto de que ustedes saben, todos sabemos por la información general, ¿no es cierto?, que ha habido como mutaciones. Las mutaciones son súper frecuentes en todos los virus, eso hay que tenerlo en cuenta. Todos los virus mutan con mucha facilidad, ¿ya? Pero se han descrito particularmente 3 mutaciones importantes en este momento del coronavirus desde el año pasado hasta ahora, de las cuales 2 son como las más importantes por frecuencia, que son estas mutaciones que aparecieron en Reino Unido y otra mutación que apareció en Sudáfrica. De esas variantes, las 3 vacunas en general han publicado sus estudios que tendrían efectividad contra ellas. Sin embargo, todavía cada una de estas 3 está estudiando cuál es la efectividad en numérica, digamos, proporcional, ¿ya? Por lo tanto, siendo efectivas contra el coronavirus en general, hay que estar atentos a la efectividad contra estas nuevas, en el fondo, como tipos de coronavirus, particularmente la cepa de Reino Unido y la cepa de Sudáfrica, que son cuestiones que se van a ir sabiendo a medida que pasa el tiempo. Es imposible que se puedan saber con total seguridad en este momento.
Gracias, Pame. Marlene, ¿algo que agregar? Leslie, después, si tienes algún comentario con respecto a los tipos de vacuna. Yo la pregunta la hago porque también hay como en el ambiente la idea de que una, no sé, fue tratada en monos, entonces, no sé, como que nos van a poner un chip y esas cosas así, entonces... o que una porque es china es mala y la otra es buena, entonces esas cosas quiero que queden como súper claras. No sé si alguien más tiene algo que comentar. ¿Marlene O o sea, Leslie? más Yo que solo quiero... perdón. aclarar o reforzar de lo que decía Pamela, es que la gente tiende a pensar que como es chino es malo, pero en general no, el tema de vacunas no funciona así. Como decía Pamela y bien explicaba, la forma en que nosotros logramos obtener una vacuna, entendamos que no se puede hacer estudios en humanos, por lo tanto, todos los estudios van a ser previos en animales antes de llegar al ser humano. Y la tecnología que usa la vacuna china es muy similar a la que nosotros tenemos en la vacuna antiinfluenza, que lleva muchos años con nosotros y por lo tanto una forma más de cómo decir que la gente la conozca es que es muy similar a la influenza. Por lo tanto, en la actualidad incluso las molestias post vacuna están muy asociadas a lo que pasaba en un principio con la vacuna de influenza, que son más que nada malestares como del sitio de punción, un poquito de malestar general, en algunos casos pudiera o no generar un poquito de fiebre, pero que son cosas que ya están conocidas hasta el momento, desde lo que se ha expuesto en la literatura, no han habido reacciones severas frente a una vacunación. Ahora también hay que entender que el fármaco que sea, porque la vacuna también pasa a ser un fármaco, no hay ninguno que sea 100% inocuo. O sea, todos van a generar o van a tener en cierto grado algo negativo. No hay nada que sea 100% bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Todas las cosas son buenas en el tema de los fármacos, hay que entender que una cosa es buena para algo en su justa medida y en su proporción, pero si yo lo tomo mal o algo, puede generar daño. Entonces, con las vacunas es lo mismo. Las vacunas nos protegen y en estos momentos, si nosotros evaluamos el contexto, obviamente que va a ser mucho más sano vacunarse a no hacerlo, ya que el riesgo es mayor si no tengo la vacuna al riesgo que pudiera generar el que yo me vacune. Perfecto. Marlene, la siguiente pregunta me gustaría que la respondieras tú y después si alguna otra panelista nos quiere agregar. El Ministerio de Salud señaló el ministro que a fines de junio podríamos tener una vida menos restringida, proyectando que esté vacunado el 80% de la población susceptible. ¿Crees que eso sea posible en la práctica? Es una pregunta bien compleja, la verdad, porque creo que una de las cosas que no se ha hecho tan bien durante esta pandemia en nuestro país tiene que ver con la comunicación de riesgos, con el fondo, mensajes que mandamos que de repente confunden a las personas y que hacen que tomen actitudes como más o menos de mayor o menor precaución. Creo que hay que entender también las limitaciones de la vacuna, que era lo que explicaba Pamela, respecto de que no nos hace inmunes, no es que no nos vayamos a contagiar, sino que va a bajar la severidad de los cuadros, que hasta ahora es lo que ha colapsado el sistema de salud. O sea, quizás si nosotros tuviéramos UCI para todas las personas que llegan a UCI y no tuviéramos que sobrecargar todo nuestro sistema, quizás no tendríamos que tomar medidas tan restrictivas, porque cuando uno lo ve en perspectiva, el porcentaje de personas que llegan a desarrollar un cuadro grave no es tan grande, pero si está contagiado muchas personas, eso va aumentando. Entonces, al ser proporcional, es que nosotros tenemos que actuar con cautela respecto a eso. Entonces, creo que la vacuna es un avance grande en el sentido de que vamos a tener a nuestra población de riesgo menos susceptible a cuadros severos y menos susceptible a morir, pero no quiere decir que esta enfermedad se haya ido por completo de entre nosotros y que no vaya a seguir atacando y generando cuadros respiratorios. Entonces, frente a eso, lo que yo creo es que efectivamente la vacuna nos va a permitir poder tener un poco más de
libertad en algunos aspectos, como las cosas esenciales, como ir a clase, poder reanudar, que es tan importante. O sea, más allá de que efectivamente la enfermedad nos ha costado vida, hay un costo muy grande asociado a esto, y yo lo decía al principio, que por ejemplo las personas crónicas el año pasado prácticamente no tuvieron atención, o que los niños no vayan al colegio, que hayan detenido su desarrollo social, psicológico también, por no estar en contacto con los demás, son cosas que son duras y que en el fondo es un costo bien alto para nuestra población, que de todas maneras yo en lo personal pienso que hay que tratar de retomar eh, y ir sopesando los costos. Entonces me doy la media vuelta para decir que en el fondo creo que efectivamente hay que tomar con cautela el tema de que la vacuna vaya a ser la solución, y que en el fondo la gente se imagina que vamos a volver a estar como antes, como sin usar las medidas de precaución como la distancia, el uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones. Yo no veo que en el futuro inmediato, nosotros en junio, volvamos a el 2019, pero sí creo que nos va a permitir retomar las cosas que son importantes y que en este momento son sustanciales. Entonces, lo que yo creo es que finalmente debiéramos concienzudamente volver a retomar aquellas cosas que son indispensables, que nos están generando un costo muy grande, a través de esta mediana seguridad que nos da que la población esté vacunada y que vayamos a tener menos riesgo de contagio, que las personas que son más susceptibles puedan tener un poco más de libertad dentro de las actividades que se generan. Pero en ningún caso yo creo que es un llamado a imaginarse en junio como junio 2019. Yo de verdad creo que va a pasar un tiempo en que nos empecemos a adaptar a cómo sobrellevar esto y seguir manteniendo las precauciones, internalizar las precauciones, que significa evitar los contagios, y por sobre todo cuidar a nuestra población de más riesgo. Entonces, eso. Me imagino, sí, ahora sí. Me imagino que va a seguir un poco la dinámica de la fase 1, fase 2. ¿Puede que pase algo así? Me gustaría poder responder qué está pensando el gobierno, pero no lo tengo tan claro. Yo de verdad creo que se han estimado el impacto de las cuarentenas sobre la economía, sobre todas las actividades, y en base a eso uno tiene que ir pesando el riesgo, un poco lo mismo que decía Lely respecto a la vacuna. El riesgo que implica la vacuna quizás es menor que el de contagiarse, y en este caso el tema de las cuarentenas, hay que ir sopesando el impacto que eso tiene para nuestra vida, porque finalmente, independiente de que son medidas sanitarias y que han tenido, nos han permitido controlar y que no se desborde del todo, igual tiene un impacto para la vida de las personas. Yo lo digo porque trabajo en una comuna con alta vulnerabilidad, estuvimos más de un mes en cuarentena, y para las personas que tienen trabajos precarios o que no están sujetos a un contrato, que no se pudieron acoger a ninguno de los beneficios de la flexibilidad laboral, para mí sí, como que lo mejor es mantenerse en cuarentena, es un poco injusto con eso. Entonces, por eso es que yo estimo que tenemos que ir sopesando los riesgos en virtud de los avances que se van teniendo a través de la inmunidad de la vacuna, también del aprendizaje. Yo no desconozco que la gente ha aprendido durante este tiempo en mayor o menor medida a tener ciertas precauciones. Yo pensaba el otro día cuando entraba a un negocio, nunca antes alguien habría esperado afuera para ser atendido. Hoy parece una costumbre en cualquier lugar, en cualquier barrio. Yo veo que la gente se ordena, trata de no entrar. Entonces yo veo que ahí hay conductas que se han ido instalando, y eso lo veo como un aprendizaje de la población. Entonces yo creo que esos son los aspectos que van a ir sopesándose en el mediano plazo, y yo espero que el gobierno vaya también considerando a la hora de tomar medidas como las cuarentenas. En este último punto, me gustaría preguntarle a Pamela con respecto a este regreso, a algunas cosas que pudiesen ser menos restringidas, que algo que interesa mucho a los papás, el regreso a clase presencial de los niños. ¿Qué tan factible y qué tan recomendable podría ser ese regreso a clases? Bueno, yo soy pediatra, nosotros lo hemos discutido este tema en la Sociedad Chilena de Pediatría, ya desde el año pasado lo estamos discutiendo, yo creo como desde junio más o menos. En realidad hay bastante evidencia a nivel internacional y también nacional sobre los efectos indirectos, diríamos, del COVID.
en la salud infanto-juvenil, en la salud física y en la salud mental, ¿ya? En el fondo, la pediatría, digamos, su meta, su objetivo es poder darle a los niños y adolescentes las mejores condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos vitales y finalmente ser felices. Y eso es lo que motiva en el fondo la salud, como también en el fondo las otras áreas de la salud, pues la medicina interna, o sea, todos nosotros, los profesionales del equipo de salud, nuestra tarea final es habilitar a las personas que atendemos para que esas personas puedan desarrollar su proyecto vital lo mejor que puedan. Y en el fondo acompañarlas, si es que están enfermas, para recuperar su salud, o si no la pueden recuperar, para mejorar su calidad de vida con una enfermedad que a lo mejor no es completamente recuperable, etc. En el caso de los niños, lo mismo. Nosotros lo que queremos es hacer habilitar a los niños para que ellos puedan desarrollar su proyecto vital, y la escuela es para los niños una parte muy importante del proyecto vital, donde no solo van a aprender, digamos, conocimientos teóricos académicos, sino que donde van a desarrollar particularmente su integralidad desde el punto de vista social, afectivo, su capacidad de interacción con otros, y finalmente es donde se aprende o no a vivir en comunidad, en la escuela, una comunidad por supuesto un poco más amplia que la familia, que sería la primera instancia de ese aprendizaje. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista pediátrico, hay bastante justificación para hacer todos los esfuerzos posibles para retomar la actividad presencial prontamente, dentro de un contexto de seguridad, que en ese sentido lo mismo que decía Leslie y Marlene recién, es decir, que hay que equilibrar en el fondo los costos, y no me estoy refiriendo en este punto a costos económicos, sino a los costos globales, digamos, que incluyen los económicos, pero que también consideran los costos en la salud mental, en la afectividad, en la interacción social, ¿no es cierto? Los costos y beneficios que significa estar en cuarentena o poder, en el fondo, iniciar alguna presencialidad escolar. Ahora, lo que es claro para salud, y yo diría que para educación también, es que esta presencialidad evidentemente no va a ser, como decía Marlene recién, como en junio del 2019. Imposible. Es una presencialidad que va a tener que ser distinta, de la misma manera que la presencialidad hoy día, por ejemplo, en los trabajos a los que vamos los adultos, es distinta que en junio del 2019. O sea, nosotros dentro de las instituciones de salud, sean los CESFAM, los hospitales, tenemos un trabajo presencial en salud que no es igual como era. Y así es lo mismo para los otros adultos, ¿no es cierto?, que trabajan en distintos sectores que han tenido que mantener un trabajo presencial porque lo requieren, construcción, no sé, a lo mejor las actividades más esenciales de atención de público, o, bueno, distintas cualquiera, no voy a mencionar ninguna para no causar ningún tipo de inquietud o malestar, ¿ya? Entonces, en realidad, la presencialidad va a tener que ser diferente, y yo creo que ahí todos tenemos que poner de nuestra parte para que podamos hacer esa presencialidad diferente. Todos, por ejemplo, en este caso, en el caso de las escuelas, bueno, todos, porque significan todos los profesores, poner algo para una presencialidad distinta, los apoderados y padres, los hijos, en fondo los alumnos, ¿no es cierto? Todos los que tienen que ver con el traslado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte escolar. O sea, requiere un equilibrio, una apuesta en el fondo generosa entre todos para pensar que podamos llegar a esta meta, que es que los niños y niñas y adolescentes puedan tener algo de presencialidad y que eso vaya consolidándose a lo largo del año. Ahora, la vacuna, que de alguna forma ha sido una esperanza, ¿no es cierto?, en todo sentido, también es importante en este momento para el tema del retorno a clase, pero yo creo que hay que volver a recalcar el punto, que es que más allá de la vacuna, y teniendo en cuenta que la vacunación que está partiendo hoy día para los profesores, en el fondo, si consideramos la dosis hoy día, la dosis en un mes, los 15 días
la vacunación, para que sea efectiva en el cuerpo, digamos, de profesores y técnicos de los colegios, va a demorarse un par de meses, unos 3 meses, unos 2 a 3 meses para que sea efectiva real. Y entonces, y después de eso, no es que, como ya pasaron los 2 o 3 meses, ahora estamos listos y volvemos a la presencialidad escolar de junio del 2019. No es así. Hay que ir como avanzando hacia esa presencialidad, tal vez, tal como ya en tantas partes se ha conversado, híbrida, un tercio de los estudiantes o la mitad en espacios abiertos, y ahí hay que mirar muy bien, porque nuestra realidad, lamentablemente, en nuestro país, la pandemia en ese sentido ha dejado mucho más en evidencia el nivel de desigualdad que tenemos en tantos aspectos, y en el aspecto educacional también. Y en ese sentido, claro, hay escuelas o colegios que van a estar en más, digamos, como con más condiciones para partir en forma híbrida o semipresencial que otras. Y yo creo que ahí viene en el fondo la focalización de política pública hacia las escuelas con más dificultades. Y capaz que en el fondo la prioridad también sea, por ejemplo, vacunar primero a los profesores de esas escuelas, si es que no hay otra prioridad, digamos, cuando uno empieza a la prioridad de la vacuna, que ese es otro tema súper importante, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cuál es la priorización? La edad, los factores de riesgo, si son los profesores, ¿cuáles profesores? Si tengo a igual edad y a igual factor de riesgo personal, tendremos que vacunar más primero a aquellos que tienen escuelas más vulnerables, donde a lo mejor el aforo o las condiciones propias de cada colegio son en el fondo menos buenas para poder llegar a la presencialidad. Todo eso requiere mucha generosidad de parte de todos nosotros, porque en el fondo significa que cada uno tiene que decir, ya en realidad a lo mejor no es mi momento, es el momento de otro en este minuto y yo puedo esperar, o a lo mejor no, en realidad estos son los prioritarios. Eso es lo que nos está pidiendo la pandemia también, no solo en este aspecto, sino en varios otros. Gracias, Pamela. Quisiera agregar algo a eso, Susana, que a mí en lo personal me preocupaba el año pasado también, cuando hablaron en algún momento de volver a clases, que nuestros niños en Renca, la mayoría son cuidados por sus abuelos, porque sus papás tienen que trabajar, y el cuidado recae, la mayoría de los apoderados son adultos mayores. Entonces, esa es otra cosa que también hay que mirar, que en el fondo los niños pueden ser una puerta de entrada, un vector para la familia, y puede que a ellos no les pase nada, pero dentro de su grupo familiar también hay personas que son susceptibles. Entonces, es hay que tener esa visión también con el retorno a clases, al menos en los lugares donde los niños no necesariamente son cuidados por sus padres, sino que por otras personas, el impacto que podía tener en esas familias, eso, porque teníamos adultos mayores que se cuidaron mucho, pero si sus nietos volvían a clase no había forma de prevenir eso, o sea, no iban a poder no tener ninguna interacción con sus nietos. Entonces, eso es otra de las cosas aristas que lleva el analizar si volver a clase o no. Nos está quedando ya poco tiempo, se nos ha pasado volando el conversatorio, y de verdad que yo en mi stock de preguntas todavía tengo, pero resulta que tenemos varias preguntas que están haciendo los que están viendo el conversatorio, y que me gustaría darles prioridad. Por ejemplo, había una consulta que tenía que ver con las contraindicaciones para personas con alergias. No sé si Leslie me puede ayudar en eso. En general, la principal contraindicación que aparece dentro de la vacunación con el laboratorio Sinovac, que es la CoronaVac, es principalmente ser alérgico a algún componente de la vacuna, ¿ya? Y es difícil porque la vacuna favorablemente no trae preservantes, por lo tanto el riesgo de alergias también disminuye. Y la otra contraindicación que es general para casi todas las vacunas es estar cursando un cuadro febril, que esto significa tener una fiebre sobre los 38 grados al momento de vacunarse. Ya, esas son como las dos contraindicaciones principales para poder administrar esta vacuna. Y en el caso de que, por ejemplo, la persona tenga fiebre hoy, basta con que el cuadro febril termine
para que pueda poder acceder a la vacuna. Los otros riesgos que habían eran, por ejemplo, las personas que estaban con cáncer o las personas inmunodeprimidas. Sin embargo, está indicado para ellos, salvo que estén en ese momento cursando con alguna indicación de algún fármaco muy específico que pudiera disminuir, y más que nada, no porque la vacuna fuera a hacerles mal, sino que como el sistema inmunológico va a estar deprimido, pudiera generarle menos anticuerpos, es decir, que la vacuna a mí no me haga el efecto que se espera, porque obviamente mi sistema inmunológico está deprimido. Entonces es como eso con el tema de las personas que tienen cáncer o que están cursando alguna patología autoinmune. Es más que nada porque la respuesta del organismo frente a la vacuna no va a generar los anticuerpos que nosotros esperamos que esto tenga. Por lo tanto, la susceptibilidad a la enfermedad se va a mantener, ¿ya? Pero en sí, como muy, muy, muy puntual, sería la fiebre o haber sido alérgico a algún compuesto, en este caso específico de la vacuna. Contraindicaciones por se me enreda la lengua. Embarazo o lactancia. El embarazo en estos momentos no se indica, y en la lactancia tampoco, pero no porque la vacuna tenga algún efecto en sí, sino que porque no se ha estudiado el efecto que pudiera tener en estas dos áreas. Entonces, para evitar cualquier riesgo, no está indicada en el grupo de las mamás con lactancia o en el grupo de la mujer embarazada. No así, por ejemplo, la vacuna influenza, que sí se puede poner después de una cierta cantidad de semanas, pero en este caso esta vacuna no está aprobada en embarazo ni en lactancia, y es por ese motivo por el cual no se indica en estos grupos. Perfecto. Susana, una cosita cortita. Te quería comentar una cosa corta respecto a la alergia, que preguntaron por alergia. Sí. Claro, que dentro de las contraindicaciones de alergia, como es difícil saber alergia a los componentes de la vacuna. Aquí, mira, lo que dice es, consulta, ¿por qué esta vacuna tiene contraindicaciones para personas hiperalérgicas o medicamentos o comidas que hayan sufrido un shock anafiláctico? Eso te iba a decir. Justamente, o sea, la contraindicación es en aquellas personas que hayan tenido antes, por otros motivos, una reacción alérgica grave, que en el fondo sería un shock anafiláctico o una edema neurótico, digamos, con dificultad respiratoria severa. Esos serían como los eventos anteriores, pero es una cuestión de seguridad, porque como es una vacuna nueva, en el fondo es difícil, no se puede precisar si va a tener ese tipo de alergia a una persona que ya tuvo alergia a otra cosa. A lo mejor no la va a tener, pero es el motivo por el cual se precisa esa contraindicación, tanto para Pfizer como para Sinovac. Aquí hay 3 preguntas que van muy de la mano. Dice, a juicio de ustedes, ¿cuál sería la principal idea errónea acerca de la vacuna por parte de nuestra población para que se debe aclarar para tener una mejor adherencia al proceso de vacunación? Previo a eso, una persona dice, o sea, recién, hay muchos temores en las personas con respecto a la vacuna, que con el tiempo traerá mutaciones en la genética de la persona y que se está preparando para una posible instalación de un chip. ¿Es posible eso? Y otra que dice, buenas tardes, gracias por compartir este conversatorio. Yo soy de Antofagasta y tengo una crítica que espero sea un aporte. Esta no es a los funcionarios de salud, al contrario, felicito a todos ellos por el compromiso que ha significado estar presente, inclusive hasta contagiarse de la enfermedad y algunos morir por este virus. Mi crítica es hacia las autoridades por la poca información de las vacunas que se están usando en Chile. La gente, al no tener esa información, no confía y prefiere no vacunarse, lo que obviamente es un error. Pero insisto, si hubiera más información, sería más fácil convencer a la ciudadanía. ¿Cuál es la idea entonces más principal? ¿Cuál es la principal idea errónea acerca de la vacuna? ¿Creen ustedes? Yo creo que hay varias ideas erróneas. Pero mira, yo creo, lo primero es que hay que insistir en que las vacunas han cambiado la historia del mundo. La segunda estrategia más importante después del saneamiento básico y el agua potable, el alcantarillado,
en cambiar la situación de salud del mundo en los últimos 300 años. Gracias a las vacunas, a las distintas vacunas, en el fondo se han erradicado enfermedades que realmente mataban por porcentajes altísimos de población. Ya dijimos más o menos 300 millones de personas por viruela, y bueno, VIH nomás, pues 25 millones de muertos en VIH, por VIH actualmente, hasta ahora, digamos, desde que partió. Lo que pasa es que las pandemias como esta, como la actual, generan muertes muy agudas, es decir, todas juntas, ¿ya? Pero bueno, y vacuna de poliomielitis, de sarampión, la vacuna de hemófilos de influenza, o sea, realmente desde la perspectiva de lo que la vacuna puede hacer, hay mucha información. Yo creo que esa persona tiene razón en el sentido que la información es un medio de una buena toma de decisión. Y probablemente ha habido poca información, pero también es verdad que antes, hasta ahora, en general, la gente se ponía las vacunas sin grandes, digamos, inquietudes, ¿ya? Entonces, ¿por qué ahora nos preocupa? Nos preocupa quizá porque parece ser que ha sido muy rápido el proceso, que yo creo que es uno de los temores de la gente. Es verdad que ha sido rápido el proceso, pero también hay que decir que lo que decía Leslie al principio, que la vacuna Sinovac es la misma tecnología que la vacuna influenza. El laboratorio Sinovac, seguramente yo, que me tengo que vacunar igual que las enfermeras todos los años para la vacuna de influenza, nos hemos vacunado varias veces con vacunas chinas del mismo laboratorio Sinovac para influenza. Y nadie lo ha puesto en duda, ninguno de nosotros. Esta idea de que se puede generar algún problema a nivel genético, que yo lo he escuchado también, quizás está orientada más bien a la vacuna RNA mensajero, que en el fondo tiene que ver con ingeniería genética, pero la ciencia, en el fondo, lo que ha estudiado y ha mostrado es que el RNA mensajero, en el fondo, nunca entra a meterse adentro de los genes humanos. O sea, entra a la célula, fabrica la proteína y después se elimina. Entonces no podría quedarse. Ahora, ¿cómo uno puede confiar o no en eso? En realidad, informándose, porque no hay otra forma. Y en ese sentido yo creo que es cierto que ha faltado a lo mejor más información, pero también es verdad que hay canales. Por ejemplo, el Ministerio tiene algunas páginas donde poder, en el fondo, informarse sobre la vacuna, las preguntas que uno tiene, las dudas. Y también hay otros canales que lo que yo creo que hay que llamar a la población es a buscar canales que sean confiables. En este sentido, como del punto de vista como científico, médico, hay que tratar de informarse por canales confiables, porque si no uno se puede quedar con información errónea y tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones lo van a afectar a uno, a sus cercanos y finalmente a toda la comunidad. Porque si no llegamos a vacunarnos en un 75-80% todos los del mundo incluso, ¿no es cierto? No vamos a lograr controlar este virus. Otra consulta. Todas las vacunas fueron probadas. ¿Hay estudios donde se vea alguna consecuencia importante? La misma persona pregunta, ¿por qué son 2 dosis? Y otra persona pregunta, ¿habrá que vacunarse anualmente para el COVID-19? Marlene, Leslie. Sí, la razón de que sean 2 dosis es que en los diferentes estudios midieron la efectividad de la vacuna, en el fondo, qué tanta inmunidad generaba, y se dieron cuenta que aquellos que tenían 2 dosis tenían mejor respuesta que los que tenían solo uno. Y eso igual es importante, porque me pasó que los adultos mayores los escuché comentando después de la vacuna que con una ya estaba bien. Entonces decía, no, ¿para qué? Si con una ya está bueno, me dijo uno. Y eso igual es importante porque la efectividad estudiada es con las 2 dosis, no con una. Entonces, en realidad, en este momento es una situación bien crítica el que tengamos la cantidad de vacunas suficiente para poder darle una segunda dosis a todas las personas, porque los estudios han dicho que es casi equivalente a no haberse vacunado, solo tener una dosis. Pero tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Ahora hay algunas vacunas que han sacado que son una sola dosis, y eso depende del estudio de la tecnología que se haya utilizado para el desarrollo de esa vacuna.
respecto de si se va a vacunar anualmente. Yo no sé si quizás Pamela tiene más información. Yo lo que he visto en algunos estudios es que la medición de la inmunidad alcanza 3 a 6 meses post administración de vacuna. No sé qué tan largo. Lo que estoy diciendo es que si uno tiene que vacunar anualmente, va a depender de cuánto tiempo el cuerpo mantenga la inmunidad o que provoca la vacuna. Entonces, si los estudios van avanzando y demuestran que tiene mayor efectividad, se va a espaciar más, pero al menos en el caso de la influenza, que tiene una tecnología similar, tanto las cepas o los tipos de influenza que hay van variando, por lo tanto se tienen que crear nuevas vacunas que consideren esas cepas, como la inmunidad del que genera el cuerpo no se extiende a más allá de un año o de un periodo. Entonces, no sé de cómo se demuestra, es que va a depender si se tiene que hacer anualmente o no. Perfecto. Ya me quedó claro, y yo creo que a los que están escuchando también, es que aunque tengamos la vacuna puesta, igual vamos a tener que seguir con nuestras medidas de protección, el distanciamiento físico, la mascarilla exactamente, el lavado de manos, etc. En el caso de que los chicos en esta modalidad semipresencial o híbrida, como se le ha mencionado, claramente van a tener que ir con sus utensilios de protección. Entonces, aquí yo le quiero preguntar a Leslie, ¿cuánto tiempo máximo un chico debería tener la mascarilla puesta? Y no solo un chico, cualquier persona. Bueno, retomando un poquito lo que mencionaban respecto al retorno de los chicos al colegio, vimos distintos factores que pudieran influir en el retorno, y creo que hay una parte igual importante asociada a lo que tú mencionas recién, que es el uso de mascarillas o de los elementos de protección personal, que tiene que ver con la educación que tenga el personal docente frente a esto. Y por lo tanto yo creo que hay que una brecha y un trabajo pendiente, que es poder trabajar de manera más articulada la parte de Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, porque en estos momentos ambos ministerios están trabajando como uno por un lado y el otro por el otro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es como tratar de integrar ambos ministerios para poder educar y entregarle las herramientas a los docentes para que ellos puedan determinar qué hacer frente a qué casos. ¿Ya? Porque entendamos que el conocimiento que tienen los docentes no es el conocimiento que manejamos nosotros del área de la salud, y la idea es que ellos también tengan una capacidad de poder tomar decisiones frente a ciertas situaciones que se pudieran presentar también en el colegio. Y respecto a los elementos de protección personal, en general el uso de mascarilla va a depender del tipo de mascarilla que usemos, ¿ya? Porque recordemos que hay distintos tipos. Están las mascarillas de tela, que según la OMS se puede utilizar en ciertos contextos, según lo que nosotros conocemos en cuanto al área de la salud, no son utilizables, ya que los hoyitos que tienen estas mascarillas son muy grandes, y por lo tanto las partículas van a poder traspasar de todas maneras, a pesar de que su uso igual disminuye el contagio, ¿ya? Tenemos las mascarillas que son de uso médico, que tenemos de distintos tipos, y ahí están las más conocidas, como la que mostró Pamela ahora, que es la blanquita o la celeste, ¿ya? Esas mascarillas que son conocidas como mascarillas de 3 pliegues, ya que es la mascarilla quirúrgica tradicional, y esa mascarilla tiene una duración promedio de 2 a 3 horas, ¿ya? Pero en general lo que la norma dice es que en el momento en que la mascarilla se humedece, yo la debo cambiar, ¿ya? Porque al estar húmeda lo que hace es que las partículas, ¿no es cierto?, al humedecer las telas, se ponen blanditas, y eso hace o facilita que los virus puedan ir traspasando, ¿ya? Y aumenta el riesgo de contagio. Y también existen las mascarillas ya de mayor filtración, que son las N95, y ahora está la KN95, que es similar en cuanto a apariencia, y esas tienen mayor durabilidad, ¿ya? Porque obviamente la forma en que está hecha la mascarilla evita, ¿no es cierto?, que mi boca esté en contacto, y por lo tanto demora más tiempo en humedecerse, ¿ya? Pero en estricto rigor, las mascarillas debiesen cambiarse cada vez que estén húmedas. Entonces puede ser 2 horas, pueden ser 3 horas, va a depender de dónde estemos, de la temperatura, de cuánto hablemos, de distintos factores, pero en general es como eso. ¿Ya? Hay unas mascarillas que tienen como unos
filtro, no sé, como que por donde sale el aire, siento yo. Esas no sirven, ¿cierto? ¿O No. sí? O sea, esas sirven, por ejemplo, si yo estoy trabajando puliendo, ¿ya? Al tener el filtro lo que hace es evitar que a mí me ingresen las partículas, pero no que yo las elimine. Por lo tanto, si yo uso esas mascarillas con filtro y yo soy portador del virus, claro, yo no lo estoy aspirando, pero sí lo estoy expulsando. Por lo tanto, esas mascarillas con filtro son falsamente seguras. Seguras Oh. para mí en el sentido de que yo inspiro, pero no seguras para el resto, porque al expirar, ¿no es cierto?, las partículas igual salen. Una de las primeras preguntas que nos llegó fue el tiempo. Si alguien fue dado de alta de COVID, ¿cuánto tiempo después puede recibir la vacuna? No sé quién me puede responder. No se ha emitido ninguna información particular. De hecho, inicialmente el ministerio había aprobado el uso de la vacuna en personas que tuvieran síntomas o cuadros leves de COVID. Lo que nosotros hemos implementado, al menos en la comuna, es que tengan el alta médica, que en el fondo considera que la persona ya esté en buenas condiciones. También porque los efectos adversos, o sea, los efectos de la vacuna como molestias generales podrían intensificarse si la persona todavía está convaleciente del proceso. Entonces, nosotros una vez que tiene la alta médica, los vacunamos. No sé si... Perfecto. Sí, sí, sí. Ya, ya, vamos a hacer las últimas preguntas y ya vamos a dar por terminado. Nos alargamos un poco, pero está muy buena la conversación y están llegando preguntas, así que es bueno responderlas. ¿Creen, Marlene, puede ser que me responda esta pregunta también, que es si el proceso ustedes mismas han mencionado y también ha salido en otros medios de comunicación en otros países, que Chile ha tenido un muy buen proceso de vacunación, eh, independiente de que, claro, nos han llegado numerosas dosis a nuestro país. Esto tiene que ver con que los chilenos tenemos una cultura de vacunación. ¿Es tan cierto eso? ¿Crees tú? La verdad es que sí, nuestro Programa Nacional de Inmunización tiene una muy buena cobertura, además está asociado también al programa de acompañamiento de los controles de los niños, y eso tiene un doble efecto en el sentido de que al mejorar la adherencia a los controles infantiles, mejora la adherencia también a los programas de inmunización. Y creo que eso es parte de la instalación de la cultura de la vacuna. En general, la influenza también tiene una muy buena cobertura, entonces, más allá como de estas ideas respecto de las vacunas o la incertidumbre que ha generado, la rapidez con la que se ha desarrollado, las personas han respondido como responden, creo, o percibo yo, no tengo tanta experiencia, pero responden como han respondido a una campaña de influenza. La que tuvimos el año pasado fue exitosa, las personas se vacunaron en un mes, teníamos la cobertura que se demoraba en 3 meses en tener. Pero quizás, no sé, creo que Pamela o Leslie pueden decir más, porque en realidad yo hablo desde la experiencia que tengo, no tengo tanta experiencia con la campaña. ¿Alguien más quiere algo comentar con respecto a esto? O sea, reforzar un poquito lo que decía Marlene, que tiene que ver con que el Programa Nacional de Inmunizaciones o el PNI lleva bastantes años ya instaurado en Chile y por lo tanto nuestra experiencia desde la atención primaria ha fortalecido el acceso a las vacunas, ¿ya? Y que tiene que ver con un tema de acceso y oportunidad de vacunación. Es decir, es un programa el cual insta a que todas las personas que estén en Chile, independiente de su nacionalidad, independiente de su condición, independiente de si es migrante, si no es migrante, si tiene carné o no tiene carné, lo que interesa es la salud pública. Y al ver como máxima el mantener la salud de toda la población, el interés del programa es llegar al 100% de los niños, entendiendo que la mayor cobertura es sobre el 95%. Y la idea es que todos tengan acceso a esta vacuna, ¿ya? Y eso es lo que se ha logrado en Chile.
¿ya? Independiente que, por ejemplo, ahora que se ha dado mucho con el tema de los migrantes haitianos o los migrantes venezolanos, que son los que más nosotros tenemos en la actualidad, el programa lo que hace es tratar de equiparar que todos estos niños puedan tener las mismas vacunas, es decir, la misma oportunidad que un niño que nació en Chile, ¿ya? Entonces, todos los niños debiesen tener el mismo calendario de vacunas. Por ejemplo, pasa mucho con el tema de los gitanos que migran por distintas ciudades de Chile y que en el momento en que llegan a un vacunatorio nosotros intentamos de poner al día todo el calendario, es decir, tratar de ponerle el máximo de vacunas que podamos a este niño. Y esto también nos ha dado la experiencia y la expertise para poder trabajar en las campañas de vacunación, principalmente lo que decía Marlene en la campaña de influenza, en la cual, si recordamos, en el 2018 fue una baja cobertura, porque la gente en ese periodo hubo un boom de los antivacunas y la gente no se quiso vacunar. Y si ustedes recuerdan, en el 2018 tuvimos una alta tasa de influenza, pero en los meses de julio, agosto, cuando lo normal era mayo, junio. Entonces, entre comillas, sobraron vacunas. Por lo tanto, la gente, ¿qué pasó en el 2019? Como vio este comportamiento, dijo, yo no quiero esperar, me voy a vacunar. Y eso hizo que, como dice Marlene, en un mes lográramos la cobertura que teníamos antes en 2 meses. Pero en general el programa funciona de esa manera, tratando de ser universal, ¿ya? Transversal también, y de acceso para todas las personas que estén en Chile, independiente de donde vengan. Sí. Con respecto a este punto, Leslie, te lo agradezco que lo hayas tocado, porque nosotros somos una organización religiosa. UBACH es una organización, un organismo religioso que reúne a iglesias de todo Chile y pertenecemos a la Alianza Bautista Mundial, que hizo una declaración en favor del acceso igualitario a la vacuna contra el COVID-19. Bueno, y frente a algunas declaraciones que se hicieron durante la semana pasada con respecto a que no se iban a vacunar a las personas que no tuvieran una situación regular en Chile, me gustaría conocer su opinión, porque esta declaración que yo se las hice llegar previamente pide y exige que se vacune a todos igualitariamente, sin importar su origen, su etnia, y condena esta declaración, que la pueden encontrar en nuestra página aquí en Facebook, condena el nacionalismo de la vacuna. Es decir, que solo es para los que son ciudadanos chilenos, por ejemplo. No la condena solo en nuestro país, es un tema a nivel global, porque hay otros países que ya está pasando esto, que no le ponen la vacuna a quienes no sean sus ciudadanos. ¿Qué opinan con respecto a esto? Sí. Yo creo que un poco retomando lo que decía Leslie respecto de que también hay un sentido de salud pública, si nos abstraemos completamente de un juicio como social, valórico respecto de si se administra a una persona o no. En Chile están viviendo personas que no son chilenas y si se contagian van a contagiar indistintamente de la nacionalidad que tengan. Por lo tanto, más allá de que uno pueda defender uno u otro valor desde lo concreto y desde una visión de salud pública, no tiene sentido dejar fuera a ningún grupo que esté viviendo en el mismo territorio que nosotros. Yo en ese sentido creo que, o al menos lo que yo vi de las últimas declaraciones, tenía que ver con un tema también administrativo, que en el fondo las personas que no están de forma regular en el país no tienen algún tipo de identificación y eso incluso los expone a ellos si nosotros los vacunamos sin tener una identificación ni dejarlos registrados a que se puedan poner otra dosis, otra vacuna, lo hace un poco más difícil. Yo creo que teniendo un buen sistema de registro que permita incorporarlo, lo lógico es que nosotros los incluyamos. Por eso lo digo, trato de abstraerme incluso del tema valórico que hay detrás, es también pensando en un tema práctico. Las personas extranjeras se van a contagiar y nos van a contagiar, y en particular, arriesgando que puedan malinterpretar lo que voy a decir, lo que yo he visto en nuestra comuna, donde tenemos población migrante, es que debido a la precariedad económica, ellos específicamente eran los que tenían mayor dificultad para poder cumplir cuarentena, nos costaba mucho más poder identificarlos o que ellos
en el fondo fueran. Nos pasó que tuvimos al inicio de la pandemia en la comuna muchas consultas en urgencia por síntomas respiratorios que resultaban ser COVID, y cuando nosotros empezamos a hacer seguimiento a las cuarentenas, empezaron a desaparecer rápidamente las consultas de la población migrante en los servicios de urgencia. Entonces, lo que nos dio a entender a nosotros era que no estaban dispuestos a hacer una cuarentena, y eso tiene muchas explicaciones, no tiene que ver solamente con una cuestión cultural, sino que efectivamente si dejaban de ir a sus trabajos, los despedían, y despidieron a muchas personas migrantes porque no les creían que estaban contagiados, o simplemente su situación era irregular. Por lo tanto, tenían que faltar a su trabajo, y eso les costaba su sustento. Entonces, bajo esa perspectiva, dejarlos fuera es arriesgar nuevamente perder el foco de la contención de la pandemia. Yo creo que son poblaciones que son vulnerables por varias otras razones, más que la económica también, porque no tienen redes, porque también hay barreras culturales. Nosotros todos somos nuevos en esto, y muchas veces la información que nosotros entregamos para aquellos que hablan otro idioma era inentendible. O sea, a mí me costó mucho poder explicarle a algunas personas por qué tenían que hacer cuarentena. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que es un despropósito absoluto considerar que cualquier persona que no sea chilena no tiene derecho a una vacuna. O sea, por eso digo que va más allá del tema valórico. Ahora, si entramos en el campo valórico, no tiene ningún sentido. Y ahí retomo que la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra cualquier migrante que viene por situaciones de su país que son económicas o sanitarias, eh, hace que nosotros debiéramos tener una actitud de protección hacia ellos, y no al contrario. Eso. Bueno, chicas, ya nos pasamos bastante de la hora. Quiero agradecerles la disposición. Yo sé que quizás quedaron algunas preguntas sin contestar, pero quiero agradecerles mucho el tiempo y la disposición para estar en este conversatorio, y espero que hayan quedado aclaradas muchas de las dudas que se plantearon. Y bueno, invitarles a vacunarse, a todos los que nos están escuchando y viendo, invitarles a vacunarse, si ya se pusieron la primera dosis, que se pongan la segunda dosis, porque si no entonces no sirve, a usar todas las medidas, implementos de protección, ¿cierto? La mascarilla, el lavado de manos, y a tener confianza en los canales que son confiables. Y en eso están los centros de atención primaria de salud, donde está su médico, la enfermera que lo atiende siempre. Ellos le pueden dar la información clara. Hay otros canales de información desde gobierno. Nosotros mismos ahora estamos tratando de llevar a todos ustedes la información más limpia posible para que tengan la confianza necesaria de vacunarse. No hay otro interés en que pronto termine esta pandemia y que la salud pública, ¿cierto?, sea beneficiada. Y cuando hablo de salud pública, hablo de todos nosotros, todos somos el público de Chile. Así que hagamos el esfuerzo, asistamos a la vacuna cuando nos toque, cuidémonos. Y no sé si alguien tiene alguna palabra final y ya para cerrar el conversatorio. No, yo agradecer esta oportunidad y llamarlos a todos a vacunarse, pero sobre todo a mantener las medidas de protección personal antes, durante y después de la vacuna, y a ser generosos, porque eso es lo que se requiere en este momento. Cada uno tiene que poner algo. A algunos nos va a tocar poner un poco más, a otros a lo mejor un poco menos, cada uno según lo que cada uno es, en la equidad de lo que significa lograr un objetivo común, que en este caso es la salud colectiva y la vida de la población. Así que a ponerse la mascarilla como que fuera parte del vestuario diario. Gracias, Susana. Gracias, Pamela. Leslie. Sí, me sumo a los dichos de Pamela, solo agradecer la oportunidad de poder aclarar a lo mejor algunas dudas desde nuestro ámbito, insistir en que
lo fundamental no es tan caro, de hecho es una mascarilla y lavarse las manos, es lo básico. También agradecer al todo nuestro sistema público de atención primaria, muchas veces mal mirado, mal catalogado, pero que con pocos recursos hace mucho, ¿ya? Como decía Marlene, muchas veces hemos tenido que dejar de atender y a veces eso también el resto de la población no lo logra entender, que dentro de todas las cosas que nosotros hacemos también debemos priorizar. Quisiéramos atenderlos a todos, quisiéramos poder solucionar todas las problemáticas que existen, pero lamentablemente en buen chileno somos los mismos monitos que bailamos en una y después bailamos en el otro y después nos quedamos a hacer el otro baile. Entonces, realmente hemos logrado hacer mucho con pocos recursos. Y eso habla de que también hay un compromiso de parte del equipo de salud, un compromiso con la comunidad, un compromiso con la sociedad, un compromiso, ¿no es cierto?, con la salud de las personas que habitan en Chile. Y más nosotros, desde el ámbito cristiano, tenemos otra visión también de comunidad, de aportar a los demás a través de lo que Dios nos ha entregado, que es nuestra profesión. Y eso que sirva también a los demás para poder alentarlos a confiar en la salud y que realmente las cosas que se están haciendo son para favorecer a todos y seguir aclarando las dudas, porque ninguna pregunta es tonta. Siempre es mejor hacer la pregunta a quedarse con la duda. Así que solo eso y cariños a todas. Así es. Gracias, Leslie, y una felicitación porque hay muchos, muchos hermanos de nuestras iglesias que están en el área de la salud y que han trabajado bastante arduo en todo este tiempo. Marlene. Lo último que quisiera aprovechar el micrófono como para decir algo que me ha rondado mucho, que creo que en mi familia tengo disidencia respecto de la vacuna, de hecho mis papás me están escuchando ahora, y creo que hay algo que es fundamental, que es un poco lo que decía Pamela y también lo que dice Leslie, es el respeto, y creo que vamos a encontrar personas que no se van a terminar de convencer de la vacuna y otras que sí, pero a mí me ha dolido mucho ver cómo la gente se siente con el derecho de descalificar al otro por la postura que tiene, ya sea una u otra. Y creo que lo que estamos tratando de defender a través de la vacuna y de todo esto, de todo lo que estamos haciendo, es justamente nuestra humanidad. Y nuestra humanidad no solamente en lo físico y lo biológico, sino que también la integridad de las personas. Entonces creo que no hay que perder de vista que independiente de la postura que tengan las personas, son dignas de respeto igual y que más allá de que las personas puedan optar por no ponerse la vacuna, existen algunas medidas que son fundamentales como la distancia, el uso de la mascarilla y que tienen que ver también con demostrar un respeto hacia lo que la otra persona percibe, lo que la otra persona cree, lo que también lo atemoriza o le genera inseguridad. Entonces, también mi llamado es a que respetemos la postura de los demás, el diálogo siempre permite que una u otras personas puedan cambiar su forma de pensar, pero creo que estamos acostumbrados, sobre todo en las redes sociales, a denostar la percepción de las demás personas y no entrar en un diálogo que es más productivo que la descalificación. Entonces, eso. Gracias, chicas, muy amables por estar aquí y bendiciones para todas. Bendiciones a todos quienes nos escucharon también. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.